El maestro de Nazaret dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre Celestial y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, les digo, el que cree tendrá la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 44 al 51. Quien cree en Jesús de Nazaret asegura la vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 27 de abril, año 2023. Nuestra santa para hoy, Santa Cita, patrona de las empleadas domésticas. La Iglesia Católica celebra hoy esta fiesta de Santa Cita de Luca, una trabajadora doméstica, religiosa, patrona de los empleados del hogar, de todos los sirvientes. Fue una mujer de condición humilde, tuvo que trabajar, someterse también a dificultades, a penurias, a humillaciones. Santa Rita de Luca nace en Italia en el año 1218. Fueron 48 largos años que estuvo como empleada doméstica. Se distinguió por su oración, su santidad de vida, por su humildad. Santa Cita de Luca. Quien cree en Jesucristo asegura la vida eterna. Tiene toda la razón la palabra de Dios, el Santo Evangelio, en ponernos a pensar en esa posibilidad. La persona que cree ya está asegurando la vida eterna. Habría que revisar el asunto de la fe. El Evangelio según San Juan, en ese capítulo 6, a partir del verso 44, dice esa frase tan solemne: el que cree tiene vida eterna. Se supone que la fe es un don de Dios y es una gracia de Dios. Y la manera de sostener la fe es alimentándola. Y la manera de alimentar la fe es con la oración personal, con la lectura de la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios, con la vivencia de la Eucaristía, con las prácticas de las obras de caridad. Esas son unas buenas maneras de alimentar la fe, hacer que la fe vaya creciendo. Quien conoce a Jesús de Nazaret logra una idea de él. Las opciones son seguras, como dice el Maestro: el que cree en él tendrá la vida eterna. Es la primera frase que el Maestro le permite a una persona creyente decirle: si usted cree, ya se está preparando para la vida eterna. También hay una segunda frase de Jesucristo: Él es el pan de la vida. Él mismo nos sostiene, nos alimenta con la palabra, nos bendice con el Espíritu y nos da sabiduría para vivir a plenitud la fe y la vida en la Iglesia. Basta asegurarse en Jesús de Nazaret. Cuando ya no estemos en este mundo,
temporal que se llama la tierra, Jesucristo mismo se convierte en vida eterna. Él es el pan vivo que bajó del cielo, y el que come de ese pan vivirá para siempre. El que se alimenta de la Eucaristía, el que vive de la Eucaristía. Quien cree y confía plenamente en las promesas del Salvador, le encuentra sentido y plenitud a su propia existencia. El punto está en la fe. Cuando la fe es limpia, transparente, no tiene idolatría, cuando no hay pecados contra la fe. Hay personas, por ejemplo, que no saben que existen pecados contra la fe. Por ejemplo, un pecado contra la fe se llama la idolatría. Entonces, cuando Jesús de Nazaret le dice a un creyente, el que cree en mí tendrá la vida eterna, le está proponiendo santificarse desde la fe, purificar su fe y vivir a plenitud su fe. Nuestra vida se puede expresar entonces como un sacramento de Eucaristía, porque la Biblia dice que el que coma de ese pan tendrá la vida eterna, el que se alimente de la Eucaristía y lo haga bien y lo haga limpio, el que le pida tanto perdón a Dios para recibir la Eucaristía, así como los sacerdotes tienen esa delicadeza de celebrar ese sacramento de la Eucaristía, y lo primero que dice un sacerdote es: dispongamos el espíritu y el corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. Y arranca la Eucaristía. Existe en la Sagrada Escritura un discurso maravilloso que lo denominan el discurso del pan de la vida. Ese es un buen discurso que ningún católico debería desconocerlo. Ningún católico debería decir: yo nunca he leído eso en mi vida. Sí, es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es el mayor discurso de la Eucaristía, el discurso del pan de vida. Jesucristo es el pan de vida, y el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y allá en ese discurso se conoce el misterio de Jesús el Salvador. Él es la fuente de la vida, Él es el medio de la eternidad. Él es el pan de la vida, y no solo el pan que se come, sino que es el pan de vida eterna. Así que comer en pan y compartir la cena con los demás es hacer iglesia. Estamos haciendo iglesia cuando comemos ese pan y compartimos la cena con los demás. El Papa Francisco enseña que a través de la Eucaristía, Cristo quiere entrar en la existencia de cada persona, quiere regalarle la gracia para que esa persona viva en comunidad y haya una coherencia entre lo que celebra y lo que vive. Interesante, el Papa Francisco conecta muy bien la liturgia y la vida de la persona, conecta muy bien lo que celebra con lo que vive, que es liturgia y Eucaristía, vida y fe. Dice el Papa: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Creer en Jesús de Nazaret, vivir a plenitud la fe, es prepararse y es asegurar la vida eterna. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.